Entonces vamos a continuar con la sesión de la clase que estábamos trabajando. Entonces acá estábamos en la semana 3. Ven acá, voy a poner el sílabo, ¿no? Ya, listo. Entonces nosotros estábamos conversando, ya vimos el primer ejercicio, ahora el segundo ejercicio ya lo leyó la compañera. Teníamos de que Susana tiene, gana $5 en un trabajo como institutriz, $6, esto es la hora, en un trabajo como mecanógrafo, y $1.50 en un trabajo como niñera. El número de horas que trabaja por cada tipo de actividad en un periodo de 4 semanas va a estar dado por esta tabla, ¿no? Entonces aquí nosotros reflejamos cuánto es lo que ella ha trabajado durante un mes prácticamente. Este es el ingreso que ella ha recibido en un mes. Bueno, no es el ingreso, esto es el número de horas que ella ha dedicado a cada actividad durante un mes, ¿no? En la primera semana ha trabajado 15 horas como institutriz, 6 horas como mecanógrafa y 2 horas como niñera. En la segunda semana ha trabajado 10 horas como institutriz, 4 horas como mecanógrafa y 7 horas como niñera. En la tercera semana ha trabajado 16 horas como institutriz, parece que le gusta más trabajar más el trabajo de institutriz, 2 horas como mecanógrafa y como niñera no ha trabajado. Y las actividades, y la última semana ha trabajado 12 horas como institutriz, como mecanógrafo 3 horas y 4 horas de niñera. Entonces, estas son las formas de trabajo que ella tiene. Y la pregunta es, ¿cuánto gana Susana por las actividades que realiza? Aquí no nos dice cuánto es el total que va a ganar Susana al mes, sino cuánto va a ganar por cada actividad. Es decir, cada actividad, cuánto le va a dejar por semana. Entonces, nosotros tenemos que bosquejar las matrices de tal manera que nos arroje ese resultado. Entonces, primero identificamos la matriz, ya tenemos la primera matriz, que es la matriz horas de trabajo al mes, que es la matriz que estamos representando con la letra H. En segunda instancia tenemos que elaborar la matriz de ingreso, que es la matriz de dinero. Entonces, tenemos 3 tipos de ingresos. El uno que corresponde a la primera actividad que es institutriz, el segundo que corresponde a la actividad de mecanógrafo y el tercero que corresponde a la actividad de niñera. Entonces aquí tienen lo que gana por hora y lo disponemos como un vector fila, simplemente para que pueda hacerse los cálculos, porque aquí tendríamos una matriz de 3 por 4 y entonces ya acá vamos a tener, no podemos, para hacer un cálculo, una operación, tendríamos que tener 4 columnas y por ningún lado vamos a tener 4 columnas, entonces la única forma que nos podemos ordenar es que aquí tenemos 4 columnas, de manera que tengamos una fila y 4 columnas. Entonces, porque 3 filas no vamos a tener nunca, perdón, 3 filas, disculpen. Entonces aquí tenemos una fila por 3 columnas. Y para poder hacer el producto, disponemos primero de la matriz ingreso, donde vamos a tener una fila por 3 columnas, y esta otra matriz va a tener 3 filas y 4 columnas. Entonces ahí vamos a tener que las matrices van a ser operacionalizables. Aquí tenemos el total de ingreso por sector. Vamos a tener una fila y 3 columnas. Y aquí vamos a tener 3 filas y 4 columnas. Entonces, hacemos el cálculo, multiplicamos la matriz y tenemos cuánto ha sido el total de ingreso por semana, ¿no? Entonces, quiere decir que como en la primera semana obtuvo un ingreso de 114, en la segunda semana obtuvo un ingreso de 84,50, en la tercera un ingreso de 92 y finalmente un ingreso de 84. Entonces, Susana ganó realizando 114 horas durante la primera semana, 84,5 en la segunda semana y 92 la tercera y 84 la cuarta semana. Entonces, esto es lo que ella ha ganado semanalmente por el número de horas que ha dedicado y de acuerdo al número de ingresos que ha recibido. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar ya. Una vez hecho esta pequeña práctica, vamos a continuar con los tipos de las matrices. Entonces, matriz conmutable. Es importante conocer estos tipos de matrices
quizás en esta materia no se vea mucho la aplicación de todas las matrices, sino que se vean de algunas cuantas, por el tema de los cálculos, ¿no? Pero en la parte aplicativa, ustedes sí van a utilizar, en las materias posteriores, sí van a utilizar estas propiedades en algún momento de su historia, ¿no? Tenemos la primera, la matriz conmutable. Este es un caso excepcional de las matrices. ¿Se acuerdan cuando veíamos las propiedades de las matrices? ¿Cuál era la propiedad de matriz que no existía, que no se daba? ¿Se acuerdan? ¿Quién me podría decir cuál era esa propiedad? No recuerdo el nombre de la propiedad, pero era cuando las matrices a multiplicar no eran de la misma proporción. ¿Ya? Estás por allí, muy bien, estás por ahí. A ver, Luisa, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál era la propiedad que nos La mencionaba? inalcanzable. ¿La? Cuando era inalcanzable. Así como tú. Sí. Ya. No, la propiedad que... La matriz identidad. Ya, no. No, no es matriz identidad. Ah, la propiedad conmutativa. No importa, si no se acuerdan. Había una propiedad que decía que cuando no es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. Y esa es la propiedad conmutativa. No se puede multiplicar A por B y B por A porque no se obtiene el mismo resultado. Eso no existe. Pero resulta que en los números a veces nos juegan de una manera muy extraña y suelen ocurrir ciertos casos, ciertas matrices, son matrices muy particulares, que tienen un comportamiento muy particular, es por la forma del comportamiento de los números. Entonces, cuyo producto de A por B es igual a B por A. Pero esto se trata de una excepción de la regla, ¿no? Entonces, a estas excepciones se las conoce como matrices conmutables. Una matriz conmutable es aquella que puede operarse A por B o B por A. Puede multiplicarse de cualquier situación. Entonces, por eso se vuelve una matriz conmutable, porque aplica la propiedad conmutativa, pero no quiere decir que sea una característica de las matrices, sino es una excepción a la regla. Entonces, aquí, este es un ejemplo. Tenemos esta matriz, la voy a poner en el Excel, la matriz conmutable. ¿Sí pueden ver el Excel? Pregunto, ¿si tienen acceso, si pueden visualizar ustedes el Excel? Sí. Ya, entonces vamos con el ejemplo. Entonces vamos aquí a poner matriz conmutable. ¿Ya? Vamos a poner aquí la matriz conmutable. Ya, en la matriz conmutable voy a copiar este ejemplo. Acá tenemos que 1, 3, menos 2 y 4. 1, 3, menos 2 y 4. Esta es la matriz A. Y tenemos por el otro lado la matriz B, que es 3, menos 2, 5 y 6. 3, menos 2, 5 y 6. Tenemos aquí estas dos matrices. La matriz A y la matriz B. Les voy a poner en cuadraditos para tenerlas identificadas. Voy a poner colores para saber que estas son las matrices. Entonces, ahora vamos a hacer, de acuerdo a la propiedad, nos dice que da lo mismo multiplicar A por B que B por A. Vamos a ver qué pasa con estas matrices. Entonces vamos a poner aquí A por B igual M mult. Es que tienen que seleccionar los cuatro. Entonces ponemos igual M mult, la matriz A, y la matriz B. Shift Control Enter. ¿Ya? Tengo esto. Vamos a ver qué pasa si multiplica ahora B por A.
A ver, B por A. No, no da lo mismo. Entonces, aquí vemos que esta matriz no es conmutable. Esta matriz no es conmutable. Matriz no conmutable. ¿Ya? Entonces, aquí debería haber un ejemplo de una matriz conmutable. Bueno, esta matriz no es conmutable. Si multiplicamos la matriz A por la I, entonces multiplicamos la matriz A la matriz identidad. Ustedes saben que la matriz identidad tiene una característica que no importa el orden de la matriz. Aquí voy a poner la matriz identidad. Vemos que es 1, 0, 0 y 1. Y la matriz 0, esta matriz 0 la voy a representar, voy a poner más acá, para que no me tape la vista. Ahí. Y ahí esta es la matriz O. Se voy a llamar la matriz O, que es la matriz de ceros. La matriz de ceros. Entonces, sabemos que si nosotros multiplicamos A por I, va a ser lo mismo que si multiplicamos I por A. Entonces, eso ya lo vimos anteriormente. mmult, y selecciono la matriz A por la identidad, y me va a dar esta misma matriz, y si multiplico la matriz identidad, si multiplico la matriz identidad por la matriz A, me va a dar la misma matriz, ¿no? Y lo mismo, si multiplico por la matriz 0, me va a dar la matriz 0. Si hago la matriz A por la matriz 0, o si hago la matriz 0 por la matriz A, me va a dar exactamente el mismo resultado, la matriz A Entonces aquí estoy multiplicando la matriz A con la matriz 0. Me va a dar obviamente la matriz 0, y lo mismo si multiplico la matriz 0 por la matriz A. Entonces aquí estoy multiplicando la matriz 0 con la matriz A. Y lo mismo si tengo con la matriz B, ¿no? Entonces, estas dos matrices serían una excepción a la regla que también son consideradas como son matrices conmutables. Entonces aquí estas las voy a poner con esta línea para que sepan que estas matrices son matrices conmutables. ¿Ya? Estas son matrices conmutables. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que es la matriz conmutable? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Vamos a ver. A ver, la matriz conmutable es Dime. cuando no se alteran por el orden, sí, hasta la clase anterior. Pero ahorita no sé cómo usted sacó el resultado, porque estoy intentando sacar el mismo resultado que usted y no me sale. ¿Podría ponerme la fórmula que usted aplicó en el AB, por favor? AB. Multiplicación Sí. de Así mismo lo dice. Si no me sale. Ya entonces. Algo estoy fallando. Acuérdate que para que puedas hacer el cálculo, primero tienes que seleccionar los 4 elementos. ¿Sí? Sí. Y de ahí tienes que escribir la fórmula, aplastas Shift, Control y Enter. Siempre acuérdate de ese proceso para que te salgan las matrices. Al menos cuando se trabaja en la versión de Windows, eso es así. En las versiones de Macintosh es más directo.
Ay, sí me salió. ¿Te salió? Sí. Listo. Entonces, continuamos. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Alguien más? Ya listo. Entonces vamos a continuar. La matriz nilpotente es aquella cuya potencia n da como resultado una matriz nula. Es decir, que si nosotros multiplicamos una matriz, por ejemplo, al cuadrado, o se multiplica por sí mismo, da como resultado la matriz 0. Entonces, y no importa cuántas veces, siempre va a dar la matriz 0. Por ejemplo, vamos a poner esta matriz. 6 menos 9, 4 menos 6. Esta es la matriz nilpotente. Matriz nilpotente. Entonces, para la matriz nilpotente, tengo la matriz A, que era 6 menos 9, 6 menos 9, 4 y menos 6. Que ya no tengo espacio. 4 y menos 6. 4 y menos 6. Tengo estas matrices, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Que la voy a elevar al cuadrado. Es decir, voy a hacer A. Voy a multiplicar a la matriz por sí mismo, ¿no? Entonces, no existe un comando de elevar al cuadrado la matriz. En el Excel, lo único que nosotros tenemos que hacer es multiplicar la matriz. Como es una matriz cuadrada, va a ser una matriz de 2 por 2, hacemos el producto de M de la matriz por sí misma. Entonces, M mult. Aquí seleccionamos la matriz A y la multiplicamos consigo misma. ¿Sí? Cierro paréntesis y le doy Shift Control Enter. Y me da como resultado la matriz 0. Obviamente, si la vuelvo a multiplicar por sí misma, otra vez me va a dar la matriz 0, ya que cualquier matriz multiplicada por la matriz 0 me va a dar la matriz 0. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo, 0, 0, 1, una matriz triangular inferior, y tenemos, bueno, no es ni siquiera triangular inferior, porque 0, 0, 0, 0. Miren, la elevo al cuadrado, la multiplico por sí mismo, me sigue dando la misma matriz 0. Veamos esta otra matriz, 1, 1, menos 1 y menos 1, y me da la matriz 0. Entonces, eso es la matriz nilpotente. Es cuando nosotros, o una matriz, la multiplicamos por sí misma n veces, y siempre las n veces me va a dar el resultado de la matriz 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron hacer el cálculo? Economista, ¿puede volver a repetir el cálculo? El cálculo, por supuesto. A ver, Gabriela. Entonces, aquí el cálculo es simplemente, ahí tienes la ecuación. Seleccionamos la primera matriz, ponemos punto y coma y seleccionamos la segunda matriz. ¿Ya? Y ahí tendríamos el resultado. ¿Sí? ¿Les dio? ¿Te dio, Gabriela? Sí, ahí sí estaba seleccionando mal. Dale. Muy amable. Ya, entonces vamos a continuar con la siguiente matriz. Entonces, vemos una conclusión. A ver, ayúdame, Gabriela, usted ayúdame con la lectura, por favor. Matriz nilpotente. Las matrices triangulares con todos los elementos de su diagonal principal nulos son matrices nilpotentes. Si A es una matriz nilpotente, su determinante será igual a 0. Miren, esto es importante. Ya vamos a empezar a ver próximamente lo que es la determinante. Entonces, ustedes pueden identificar si una matriz tiene o no tiene determinante. Eso nos va a permitir determinar si puede o no se puede calcular la inversa.
¿sí? Y si no se puede calcular la inversa porque no tiene determinante, entonces vamos a tener que usar matrices elementales. Entonces, con las matrices elementales hacemos el proceso de Gauss-Jordan. Solamente que no lo decimos matrices elementales, simplemente lo llamamos como proceso de iteración. Pero en realidad es utilizar una matriz elemental y multiplicársela a la matriz. Eso es lo que se conoce como iteración. Pero eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Seguimos con la matriz de identidad. A ver, ayúdeme con la lectura. Gloria, ayúdeme usted con la lectura, ¿ya? Ya. Matriz elemental. Es un conjunto de matrices. A ver, dale Sonia, ya. Bueno, ya quiso leer Sonia, dale Sonia. Ah, bueno, escuché Sonia. Matriz elemental. Es un conjunto de matrices que se obtienen aplicando a la matriz de identidad una única operación elemental por filas o por columnas. Dichas operaciones elementales pueden ser intercambio de filas, producto de una fila o una columna por un escalar, combinación de la suma de unas filas con otras. Listo, gracias Sonia. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que una matriz elemental no es nada más que a la misma matriz que nosotros tenemos le hacemos una modificación. Pero una modificación de tal sentido que vamos a tener una matriz similar con una modificación simple. Es como ir un poco ajustando las cosas, ¿no? Como cuando ustedes tienen la casa, tienen la misma sala. Tienen la misma sala. Y en la sala ustedes de repente tienen los muebles puestos del lado derecho, el televisor a la izquierda, en la cocina, o sea, tienen ordenada y de repente ustedes deciden cambiar el orden de los muebles. El mueble dice, no, ya no va a estar junto a la pared, sino que va a estar junto a la ventana. ¿No mueve? Entonces, es la misma sala, ¿no? Lo único que ha cambiado es el orden de los elementos. Eso es básicamente lo que consiste en hacer una matriz elemental. Es la misma matriz que normalmente tenemos y la trabajamos. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Bueno, también tenemos permutación, es decir, hacer algún tipo de cálculo de la matriz. Aquí tenemos una... Dime. Una pregunta, depende de la tarea. ¿Ya? ¿Se acuerda que usted ya nos mandó a hacer sobre los tipos de matrices como tarea? Ajá. Entonces ya nosotros ya lo enviamos. ¿Tendríamos que volverlo a hacer para aumentar estas matrices que le están enseñando ahorita usted? Sí, las agregas. Las agregas. ¿O ya suficiente? No, las agregas. Acuérdate que la tarea es por semana, no es tarea por día. La tarea es por semana. Entonces... ya lo enviamos la semana pasada, por eso le decía. Ah, para la semana pasada. Bueno, entonces si eso ya lo vimos la semana pasada, se lo agregaría para esta semana, ¿ya? No hay problema, lo ponen como tarea de esta semana, en la parte que vimos esta semana. ¿Sí? No hay problema en eso. Sí, Lisa. ¿Alguna otra pregunta, Luisa? Ya está bien. No solamente eso, creo que este formato ya está subido, ¿verdad? Este formato de aquí es lo que estaba, acuérdate que hubo el ajuste, lo encuentras en la semana 4, pero yo les voy a actualizar eso en el aula virtual. Pero este material ustedes sí lo tienen. Lo que está es un poco cambiado el orden, pero sí lo tienen. De igual yo se los voy a actualizar en el aula virtual. Lo aumentaremos en el mismo formato de la semana pasada, haremos con otro formato. O sea, en el mismo Word o no. No, pues si ya es tarea nueva, entonces lo hacen en un archivo nuevo. Archivo nuevo. Sí. Pongo matriz conmutable y matriz no conmutable. O suficiente poniendo solamente como matriz conmutable. Ahí tendrías que identificar las propiedades, ¿no? Los tipos de matrices según corresponde, ¿no? Acuérdense que las tareas corresponden a lo que se ve cada semana. Esto, si la semana pasada vimos algunos tipos de matrices, pero creo que no vimos algunos tipos de matrices, vimos solamente lo que era la suma de matrices. Vimos la suma y la multiplicación. Ajá. Y en la multiplicación de matriz con escalar, con propiedad cerradura, conmutativa, propiedad distributiva y asociativa. La neutro y la multiplicativa a 0.
Claro, esos son propiedades de matrices y operaciones de matrices. Esta semana estamos viendo los tipos de matrices. Es otra clase. No es lo mismo las propiedades que los tipos de matrices. Estos serían tipos de matrices, Los entonces. tipos de matrices, sí. Esto es otro componente. Ustedes ya saben, por ejemplo, que ¿esto qué es una matriz? Una matriz identidad. Y una matriz identidad siempre es cuadrada, es una matriz cuadrada. También es una matriz diagonal. También se conoce como matriz unitaria. También podríamos decir que es una matriz simétrica, porque cumple las condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Ahora estamos aprendiendo los tipos de matrices. ¿Podría ponernos el formato de Excel, por favor, donde está la matriz conmutable para tomar captura? La matriz conmutable. A ver. Sí, quiero tomar la captura, por favor. La matriz conmutable. Gracias. Y ahí sigue la nilpotente. ¿Por qué tenemos que esta matriz conmutable? ¿Por qué esta matriz decimos que es conmutable? Porque no importa el orden en que la multipliques, siempre vas a tener la misma matriz. ¿Sí? La A por la identidad siempre te va a dar la misma matriz inicial, la A. Y si hacemos la I por la identidad por la A, siempre vamos a tener la misma matriz. Por eso se llama conmutable, porque cumple la propiedad conmutativa. Aunque en matrices eso es algo muy particular, algo muy raro. Aquí habíamos puesto esta matriz a manera de ejemplo y vimos que no conmuta, o sea, no va a dar el mismo resultado si hacemos A por B que B por A. Es sumamente raro que una matriz dé. ¿Sí? En cambio, la matriz nilpotente es otra definición de matriz. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden la matriz nilpotente, la definición es que nosotros multiplicamos una matriz por sí mismo n veces y siempre va a dar el resultado de la matriz 0. Eso es la matriz nilpotente. Esto es útil saber cuando tenemos algunos casos de principios de optimización. ¿Sí? Y la matriz elemental, esta es la matriz que ustedes más van a utilizar en el mundo de la economía por el método del sistema de Gauss. Es lo que más se utiliza. Obviamente que como ustedes ya lo trabajan a través de un computador, esto se hace automático. Ni ven ustedes el proceso. Pero sí es bueno que ustedes conozcan la interacción que se realiza para llevar a cabo estos procesos. Porque es importante que lo entiendan para que puedan entender aplicaciones de economía, por ejemplo, econometría. Si ustedes, una manera de entender la econometría es saber las operaciones aritméticas que hacen las matrices, cómo se interrelacionan, cómo se multiplican, cómo se afectan. Entonces, si ustedes conocen eso, van a entender con mucha más facilidad la materia econométrica. ¿Sí? Esto les permite ampliar el campo visual, el campo espectral del manejo de la información que se trata, y ahí lo tienen que fusionar con la teoría económica. Entonces, ustedes manejan esos elementos, bien, que en la econometría se les hace sumamente fácil. ¿Sí? Bueno, regresamos a la materia de álgebra lineal. Estamos viendo lo que son las matrices elementales. ¿Sí? Veíamos, recordábamos, estudiábamos, de que la matriz elemental es a la que se le hace un cambio, ya sea a la fila o a una columna, ¿sí? De manera independiente. Se puede hacer, por ejemplo, intercambio de filas, se puede multiplicar alguna de las filas o algunas de las columnas. Mire, que el cambio se le hace a toda la fila o a toda la columna, no solamente a un valor, ¿sí? A toda la fila o a toda la columna se le hace la afectación. Se le hace una combinación de sumas y filas. Entonces le puedo decir yo a la fila 1 le sumo tal valor, a la fila 2 le resto tanto, una combinación de esos, una permutación, que es una permutación, generar números aleatorios y multiplicárselos y afectárselos, eso también es válido. Entonces todo esto se conoce como una matriz elemental. Entonces aquí, para este ejemplo, tomo la matriz identidad porque es más fácil de visualizar. En la matriz identidad tenemos una matriz de 3×3, saben que su diagonal es 1. ¿Qué hemos hecho en el primer ejemplo? Hemos desplazado, ¿a quién? A esta fila 2, la hemos desplazado a la fila 3. Y la fila 3 la hemos desplazado a la fila
2, ¿sí ven? Hemos movido. Esta fila de aquí la mandamos acá y esta aquí la mandamos acá. Hemos hecho un orden diferente. Entonces tenemos una nueva matriz, que sigue siendo la matriz, esta vendría a ser la matriz A1, por decir, que es elemental de la matriz A4. ¿Ya? Acá, en cambio, ¿qué hemos hecho a la matriz identidad? A la matriz identidad le hemos nosotros multiplicado por 5 a la fila 3. ¿Sí? O podríamos haber hecho que a la columna 3 le hemos multiplicado por 5, que también va a dar lo mismo, porque cualquier cosa que le multipliquemos, aquí va a dar 0, 0, va a dar 0. ¿Sí? Pero aquí la operación elemental que se le ha hecho es multiplicar a la fila por 5. Estos procesos, por favor, grábenselos bien porque los vamos a utilizar más adelante cuando vayamos a trabajar con la metodología de Gauss-Jordan. Ahí vamos a utilizar, vamos full, ahí es todo el contenido de la materia, es matriz elemental. Cuando veamos los procesos de Gauss y los procesos de Gauss-Jordan, principalmente en el proceso de Gauss-Jordan. ¿Sí? Vemos este otro ejemplo. Aquí, ¿qué hemos trabajado? A la matriz elemental A, que es la matriz identidad, leemos a la fila 2, le hemos sumado 2, pero de la fila 3. ¿Sí? A la fila 2, pero solamente le hemos aumentado 2 para la fila 3, es decir, solamente a este término. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de lo que se hace con los cálculos en las matrices elementales. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Podría mostrarnos un ejemplo en Excel, por favor? ¿En Excel quiere ver? Ya. Sí. Tenemos una matriz elemental. Acá. Matriz elemental. Matriz elemental. Entonces tenemos una matriz, me voy a inventar. 3, 1, 2, 3. Acá voy a poner 1, 2, 3. Acá voy a poner 1, 2, 3. Bueno, 1, 3. Ya. Salieron esos números. Entonces yo voy a decir que la primera fila la voy a cambiar con la fila 3. Fila 1 pasa a fila 3. Entonces, la fila 1 pasa a ser la fila 3. ¿Sí? Entonces, la fila 2 no se mueve. A ver, para que se vea mejor voy a ponerle números diferentes. ¿Ya? No, para que, no quiero que se me vayan a marear. Mejor le voy a poner la matriz identidad, para que es más fácil verlo de la matriz identidad, porque no marea tanto el juego de números. ¿Ya? Entonces, pasa a ser la fila 1, pasa a ser la fila 3. Entonces, la fila 1, esta es la fila 1, ¿no? Pasa a ser ahora la fila 3. Entonces, esta va a pasar a ser la fila 3.